Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Ya estamos en su caso, en casa, por Teleantioquia TV en Grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio donde nos gusta construir conocimiento del derecho con ustedes. Ustedes y nosotros hacemos la posible construcción de todos estos conocimientos, porque con las preguntas, con las respuestas, nos ponen a investigar también como abogados, y eso es muy importante. El derecho es muy dinámico, el derecho no es estático, es dinámico, y por eso la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, todo el tema de la jurisprudencia construye también nuevas normas o nuevas interpretaciones. Bueno, no digamos que nuevas normas, pero sí interpretaciones distintas, y eso es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos hacemos muchos: ¿en qué fondo de pensión me debo quedar? ¿En qué fondo de pensión me debo quedar? ¿Me debo quedar en Colpensiones? ¿Me debo quedar en el fondo privado? Y además, ¿debo cotizar a un fondo de pensiones? ¿Vale la pena cotizar? Sobre este tema vamos a dialogar con un experto, el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Además, tiene una maestría de fondos privados en Alcalá, España. Ha sido también magistrado y obviamente pues durante muchísimos años ha estado en contacto con los temas de pensiones y el derecho laboral. Gracias por estar con nosotros, doctor Jaime Humberto. Gracias, Juan. Sí, son ya 25 años ejerciendo la profesión y todo el tiempo dedicado al área laboral de seguridad social y en específico al tema de pensiones, y muy fuerte desde hace unos 10 años en el régimen de ahorro individual, que es todo el tema de los fondos privados de pensiones. No olviden que nosotros tenemos oficinas en Medellín, en el edificio San Fernando, en Junín con la Playa, oficina 302. En Río Negro, en el centro comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215. En Cartagena, en el centro comercial 1. En la avenida Venezuela, oficina 410. Y en Bogotá, en la parte baja de la Plaza de Toros, se llama edificio Antares, en la oficina 102. En todos hay un abogado siempre especialista en el área de seguridad social. Mañana me desplazo a la ciudad de Cartagena por si alguien quiere asistir y pedir alguna cita. Estoy en horas de la tarde y el miércoles en horas de la mañana. Bueno, doctor Jaime, quiero compartir con usted datos de los televidentes. Nos llamó una señora de Cali, 1.150 semanas en Colpensiones, 57 años de edad, y nos remitió la pregunta de si era mejor reclamar la indemnización sustitutiva o hacer cotizaciones al sistema. Para las 1.300 semanas tendría que cotizar 3 años más. Dice que no tiene recursos. Le dije pues que buscara el programa de Colombia Mayor, pero antes de empezar el programa me decía usted, doctor Jaime, que está muy bien fundamentada la solicitud que hay para reducir el número de semanas en las mujeres de 1.300 a 1.150, que está muy bien fundamentada. Compartamos un poquito lo que usted piensa sobre el tema. Bien fundamentada la ley cuando se discutió en el Congreso en dos supuestos que son inobjetables: la entrada tardía de las mujeres al mercado laboral, y una ley que, en vez de ayudarles, creo yo, Juan, las termina de discriminar más, porque este país es así. La licencia de maternidad se las ha extendido por un tiempo mayor, de tal manera que muchos empleadores no querrán contratarlas porque se van a deslaboralizar mucho rato. Y fuera de eso, cuando se desvinculan del mercado laboral, se les tarda un buen tiempo en volver a vincularse. Entonces, estos hechos, que son hechos sociales que recoge la ley, se discutieron allí y finalmente con eso fue que se aprobó la ley en el Congreso. La verdad es que yo soy optimista frente a ese tema y creo que la Corte Constitucional va a decidir manteniendo esas 1.150 para las mujeres en tema de cotización respecto de la pensión de vejez. Ojalá la Corte no nos vaya por el tema de la viabilidad fiscal, que fue el argumento que utilizó para no reducir del 12 al 4% el cobro de EPS a los pensionados. Ojalá que por ahí la Corte no vaya a salir con el mismo argumento, aunque son cosas distintas, me decía usted antes del programa. Son cosas totalmente distintas. Económicamente la carga es muy distinta. Sí, claro, la carga fiscal de la reducción de la cotización en salud se calculaba que era de 5 billones anuales, y esta pues es mucho menor, además tiene límite porque es para pensiones hasta de 2 salarios mínimos, etcétera. Bueno, tiene unas limitantes distintas que de pronto no traía la otra. Bueno. Respecto del otro tema, Juan, digamos que al 99.9% de las personas les conviene más estar en régimen de prima media, que es Colpensiones, que en régimen de ahorro individual. Esto está basado en dos extremos: es salarios muy altos, una vida laboral muy temprana y un valor acumulado en la cuenta de ahorro individual muy alto, que le permita a la persona sin beneficiarios acceder a una mesada pensional cercana por tasas de reemplazo a lo que le daría Colpensiones. O personas de salario mínimo que ya sobrepasaron la barrera de los 52 años o los 47 y que no les vale la pena devolverse
porque el régimen de ahorro individual y el de prima media les va a dar un salario mínimo, entonces uno también les aconseja que se queden ahí y que no hagan un esfuerzo, pese a que se les advierte que eventualmente si quieren se les puede tramitar un proceso de ineficacia para que un juez de la República ordene que la regresen del régimen de ahorro individual a Colpensiones, que es el régimen de prima media, y puedan recuperar algunos régimen de transición. Vamos a atender televidentes. Don Jorge, desde Caldas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Feliz de oírlos en el programa todos los días. Excelente programa. Así tiene que ser, y decirle a los vecinos, a los amigos que vean el programa, porque a veces nos enredamos con todo lo que nos dicen en la calle en materia jurídica. Lo importante es que compartamos acá y resolvamos las inquietudes entre todos. Claro. Mi pregunta es la siguiente. Mi papá murió hace un mes. Tengo una hermanita soltera que vivió toda la vida por mi papá y mi mamá. Mi mamá murió hace 6 años y mi papá murió hace un mes. Y resulta que ella pues no, tiene cantidades de enfermedades pues que adquirió en vida de papá, porque ella fue la que lo mantuvo pues, era la que lo cuidaba, lo bañaba, lo asistía todos los días durante la enfermedad. Murió papá y queda mi hermana como desamparada totalmente. Entonces mi pregunta es si podría ser viable con las patologías que ella tiene, osteoartrosis, glaucoma, cantidades de enfermedades, podría ser viable la pensión para ella, la pensión sustitutiva. ¿Cuántos años tiene su hermana? Tiene 48 años. Listo, primero, pues doctor Jaime, ahí sería conveniente que se haga calificar la hermana del televidente. Sí, la edad poco importa porque hay gente muy joven que sufre distintas dolencias y eso le puede dar ya para que lo califiquen como inválido. Claro. Entonces le sugeriría que se acerque por la oficina con su hermanita, ojalá el día jueves en la mañana que yo ya esté de regreso de Cartagena, con la historia clínica, para yo mirar a ver si la mandamos a calificar a Colpensiones, iniciamos el proceso y yo creo que eventualmente podría ser beneficiaria de esa sustitución pensional. Recuerde que los hijos que no son menores requieren acreditar como condición para ser beneficiarios de la sustitución pensional, primero la condición de inválidos y que esa invalidez le anteceda a la muerte del papá, ¿cierto? Y segundo, que dependiera económicamente del papá, que me imagino que también dependía porque era la que lo estaba cuidando y de la pensioncita asumo que vivían ella, la mamá y la hermana. Entonces yo creo que el asunto es viable, acérquese por la oficina que con todo gusto le ayudamos. Recuerde que estamos, si es en Medellín, en Junín con la playa, edificio San Fernando, oficina 302. Margarita desde Santa Fe de Antioquia, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Para hacerle una pregunta sobre una pensión que estaba por un fondo privado y me lo pasaron a un seguro de vida vitalicio. Sí, ¿Usted ya se pensionó? Sí. Yo creo que el asunto es este, Juan. Sí. Además, la señora se enreda mucho. Perfecto. Las pensiones en el régimen de ahorro individual, sobre todo cuando son de salario mínimo, aunque también se puede con las que sean superiores, siempre traen dos modalidades. Inicialmente los fondos los pensionan en un retiro programado que se va pagando contra la cuenta de ahorro individual mientras consiguen una aseguradora que les garantice el pago de esa pensión en una renta vitalicia, porque en una renta vitalicia lo que hace usted es que coge la plata, lo que hay en la cuenta de ahorro individual, la suma de bono pensional, etcétera, y se la entregan a una entidad aseguradora para que ella le pague la pensión por el resto de su vida, por eso la llaman renta vitalicia. Muy seguramente ella se refiere a eso, puede estar tranquilita. Yo creo que el mercado de pólizas de seguros colombiano es un mercado tranquilo, estable, regulado. Sí, yo creo que no hay mucho problema con eso. Y asumo que la señora se refiere a ese tema cuando habla del tema de la póliza. Es una renta vitalicia, una pensión que le van a seguir pagando a usted por el resto de su vida y a sus beneficiarios. Supóngase que su esposo está vivo y que usted fallece, esa pensión pasa a su esposo. O que usted fallece y tiene un hijo inválido, esa pensión pasaría a su hijo inválido, etcétera. Cualquier otro beneficiario que exista de los de ley va a percibir la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, como se llama en ese caso. Andrés de Guayabal, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos y doctor Jaime Humberto. Mi pregunta es la siguiente. En este momento tengo una incapacidad de 180 días y mi fondo es Colpensiones. Pero yo quisiera saber si el concepto de rehabilitación que debe emitir la EPS, yo tuve una incapacidad inicial de 140 días y me había mandado un concepto de rehabilitación. Y en esta que van 180 días, la EPS me dice que el concepto de rehabilitación, porque es por la misma enfermedad, que el que debo llevar fue el que me envió anteriormente cuando tenía los 120 días. Entonces yo quisiera saber si esto es así o qué debo hacer para pedir ese nuevo concepto de rehabilitación.
Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, qué enredo, doctor Jaime, ese cuento de pensión y EPS para empezar a reconocer las incapacidades. Eso puede ser así, pero recuerde que en el concepto de rehabilitación lo importante es el contenido de este. Si es desfavorable, inicie trámite de calificación. Si es favorable, inicie trámite en la empresa de reubicación. ¿Qué es lo que le dicen? Que usted vuelva a la empresa y con unas restricciones que le va a dar la EPS o la ARL, dependiendo del caso, al empleador le dice, vea, este señor no podía hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, reubícolo en un cargo que sea apto o acorde con las limitaciones que él tiene. Si el concepto es desfavorable, acude inmediatamente, entonces, si quiere a nuestra oficina o va directamente a Colpensiones a pedir la cita para la respectiva calificación, porque ese es el camino a seguir cuando se trata de estos eventos. Pero debe el fondo de pensiones asumir ya entonces el pago de las incapacidades, porque ya sí, pasó claro. que él también vi que tenía como esa preocupación. Después de los 180 lo asume. Es que a usted nunca le van a dejar de pagar. O lo asume la empresa, o lo asume la EPS, o lo asume la ARL, o lo asume el fondo de pensiones, pero alguno de todos lo tiene que asumir. El que no se va a ver afectado con eso es usted, porque puede acudir inclusive a la acción de tutela para tales efectos. Bueno, vamos con más televidentes desde Girardota. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Claudia, buenas noches. Claudia, buenas noches. Sí, señor, mi pregunta es, mi papá es pensionado por Colpensiones, yo soy pensionada por protección por invalidez. Yo quiero preguntar, ¿mi papá en vida puede dejarme esa pensión porque él aporta para acá, pues para la casa, para el sustento de la casa? Porque yo soy pensionada por un mínimo, entonces pues a mí no me daría como vivir ni salir a trabajar después si él faltara. Él Claudia, me puede dejar esa pensión de invalidez por la muerte de él. Claudia, muchas gracias por esa pregunta y porque nos lleva aquí, doctor Jaime Humberto, sobre la compatibilidad o incompatibilidad de algunas pensiones. Las pensiones no se pueden dejar por un documento en vida del pensionado, excepto que esa persona coincida como beneficiario. Por ejemplo, le dicen, vea, es que le quiero, en un descriptivo que se puede porque la ley lo permite, le quiero dejar la pensión a doña Eva Ramírez, que es mi esposa y con la que he convivido 50 años. Y efectivamente siguen conviviendo y cuando él fallece ella viene y reclama. Eso le ayuda a tramitar la pensión. En el caso de que su papá fallezca, ¿qué le toca a usted? Demostrar, primero, que es inválida, que esa condición ya la tiene. Ya la tiene y tiene pensión por ese concepto. Segundo, que dependía económicamente de él. Entonces hay que cruzar el ingreso de él con el ingreso suyo. Si los dos devengan salario mínimo, yo creo que es muy difícil que a usted un juez de la República le diga que usted sí dependía económicamente de su papá, siendo que los dos deben estar aportando al sostenimiento de la casa. Si la pensión del papá es de 2 o 3 o 4 millones y usted apenas tiene un mínimo y él le garantizaba una congrua subsistencia, es decir, una subsistencia acorde con su condición social, etcétera, probablemente usted pueda ser beneficiaria de esa pensión. ¿Quién nos dice eso? Pues en el momento en que el padre falte, habrá que acudir a buscar al abogado Jaime Salazar para que él le indique cuál es el camino a seguir y cómo le tramitamos esa pensión y efectivamente si hay derecho a reclamarla o no. Vamos a ir a una corta pausa y la pregunta de hoy, ¿en qué fondo de pensión me debo quedar? Ya regresamos. A ver si ella se ganaba. Para encontrar al doctor Jaime Humberto Salazar y todo su equipo de abogados lo podemos hacer en Medellín, en la carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302. Teléfono 513-8930. En Río Negro, en la carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp, solamente para enviar mensajes, 304-218-8191. Oficina en Bogotá, ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. Y en Cartagena, el doctor Jaime va a estar mañana en Cartagena, Avenida Venezuela 844, Centro Comercial 1, local 410. Y los televidentes son la razón de ser en su caso en casa. Don Fernando desde Manizales, buenas noches. Muy buenas noches. Vea, resulta que hace un mes falleció el esposo de una familiar de cáncer. Él cotizó hasta 1994, 342 semanas. Y en un programa anterior oí decir que según ley 797, ella podría tener derecho a la pensión de sobreviviente. 42 semanas. 342 antes de 1994 y no volvió a cotizar. Y él murió de cáncer hace por ahí 2 meses. Que yo vi en un programa anterior que sí. Que la condición más beneficiosa.
según la ley 797, podría tener derecho a pensión de sobreviviente la esposa. Gracias a nuestro televidente. Doctor Jaime, condición más beneficiosa. Efectivamente puede ser una de las hipótesis que contempla la Corte Constitucional para acceder a una pensión de sobrevivientes. Escríbame a la línea de WhatsApp, mañana en la mañana le doy el teléfono de un abogado amigo en la ciudad de Manizales que le puede ayudar con ese tema para que inicien el trámite. A ver qué pasa con eso, eso no es un tema que sea fácil. La justicia ordinaria dice que no, la constitucional dice que sí. Habrá que foguear eso, mirar las condiciones en que quedó la señora, etcétera, para ver si se mete inicialmente por tutela o si primero el proceso ordinario y después la tutela. Yo mañana le suministro el teléfono del abogado. Hay que dar la pelea, hay que dar la pelea. Y muy juicioso el televidente que vio el tema sobre condición más beneficiosa. Aspectos importantes para recordar sobre en qué fondo me debo quedar, qué fondo de pensiones. El sistema pensional se encuentra dividido en el régimen de prima media dirigido por Colpensiones y el régimen de ahorro individual manejado por los fondos privados. Los cotizantes pueden elegir libremente a cuál pertenecer y cambiar alternativamente entre ellos respetando tiempos mínimos de permanencia. Es válido el traslado desde Colpensiones hacia los fondos privados o viceversa, siempre y cuando el afiliado se le brinde información completa, clara, oportuna y veraz respecto de los beneficios y desventajas que implicará su decisión. Bueno, aspectos importantes entonces, doctor Jaime Humberto, sobre los fondos privados, sobre Colpensiones. Se ha hablado mucho sobre la doble asesoría que deben dar los fondos privados a las personas que van cumpliendo, las mujeres 47 y los hombres 52. Pero sin embargo sigue faltando mucho sobre ese particular, doctor Jaime, para dar esa asesoría. Con la doble asesoría ya no, Juan, porque ya ellos tienen la convicción a razón o a raíz de la avalancha, que son miles y miles de demandas que están promoviendo contra las administradoras del régimen de ahorro individual para que suelten a la gente y la dejen regresar a prima media, pues ellos están dando ya la doble asesoría, pero digo que es una reacción demasiado tardía porque la gente que está trasladando es gente que se afilió, le digo, casi todos antes del año 2005. Entonces pasó del 94 a 2005, que son millones de colombianos que se fueron a esos fondos creyendo que allí iba a ser la panacea, que iban a obtener mejores pensiones, con todo ese engaño de ellos de que iban a tener mejores pensiones, que pensionaban cuando quisieran, pero no les explicaron ese cuando quisiera que allí contenía, que a cualquier edad, pero tampoco les explicaban qué pasaba ahí. Es decir, no le dieron toda la información que se le debe dar a una persona que va a tomar una decisión tan importante porque es el futuro, es su vida pensional, con lo que va a vivir en su senectud, en su vejez. A raíz de esto, entonces, toda esta gente quiere hoy devolver. Es tan grave la cosa, mejor, o tan perverso el régimen de ahorro individual, diría yo, Juan, que los presidentes de Asofondos y de ANIP, Santiago Montenegro y el otro señor... ¿De Asofondos? Sí, Montenegro y bueno, se me va el otro, y Clavijo, y Sergio Clavijo, han reconocido públicamente que se fueron del régimen de ahorro individual para el de prima media. Si el sistema fuera tan bueno, ellos lo estarían promocionando y nos hubieran trasladado al otro. Don Alberto Naranjo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bueno, ¿cuál es su aporte o su pregunta? Es que vea, yo soy pensionado y soy pensionado hace un año por Colpensiones. Lo que pasa es que mi señora nunca ha trabajado y entonces yo necesito saber que si mi señora, que nunca ha trabajado, incremento, me llegue algún auxilio para ella, ya que ella le dio un derrame. ¿Y usted se pensionó hace cuánto? Hace un año. Bueno, doctor Jaime, incrementos. ¿Y cuándo cumplió la edad? Yo cumplí hace un año los 62. Ya, porque vea, el incremento pensional se le da a la gente que se pensionó por régimen de transición y por cotizaciones exclusivas al ISS. Si usted cumplió apenas el año pasado, implica que no estaba en régimen de transición. Recuerden que el 31 de diciembre de 2014 este régimen quedó cerrado para todo el mundo en Colombia. Nadie a partir del 1 de enero de 2015 tiene régimen de transición, excepto que haya cumplido los requisitos antes de allí y venga a reclamar la pensión después. Por eso le preguntaba de la edad, porque usted me dice que tiene 70 años y apenas vino a reclamar la pensión ahora y la tenía causada hace 10, pues eso ya es una cosa distinta. En el evento suyo no tiene derecho a incremento por cónyuge a cargo. Doctor Jaime, una de las grandes inquietudes de los televidentes que están en fondos privados de pensiones es que ellos probablemente no saben con qué monto se van a pensionar. Y entonces ellos desean solicitar la proyección. Pregunta, ¿se puede hacer esto telefónicamente o es mejor hacerlo por escrito para que quede el registro escrito por parte del fondo de pensión? Eso hay que hacerlo por escrito, Juan, porque recuerde que las proyecciones pensionales en el régimen de ahorro individual, que son los fondos, no son como en Colpensiones, que cogen los salarios de los últimos 10 años, le sacan un promedio y le aplican un porcentaje. Allí tiene que ver unas variables actuariales que es
la vida probable suya y la de sus beneficiarios. Si usted tiene, por ejemplo, un hijo inválido y una cónyuge muy joven, eso le baja la pensión considerablemente, se la desploma. Si usted tiene 70 años, se pensiona allí y se casa con una muchacha de 20, eso le desploma la pensión. Porque allí ese capital tiene que garantizar la pensión suya, que tiene poca expectativa de vida, pero también la pensión de su esposa, que tiene mucha expectativa de vida. Una señora nos escribió hoy, nos llamó hoy y preguntaba que a ella le hicieron la proyección pensional, ya tiene los 57 años, pero ella estaba muy inquieta con el tema del bono, que porque el bono se lo redimen a los 60. Entonces ella preguntaba, ¿será que entonces mi pensión hoy a los 57 es una cosa y a los 60 cambia el escenario con el bono? Totalmente. Por eso hay varias modalidades de pensión que ha establecido la ley, que en algunos de estos programas vamos a hablar de ellos. Una de ellas es un retiro programado con o sin negociación de bono pensional. Cuando se negocia el bono pensional, como hay que salir a negociarlo en el mercado secundario, pues obviamente que le tumban, le quitan, porque el intermediario no va a perder, Exacto. ¿cierto? Va a ganar algo. Entonces esa modalidad de pensión le permite a usted pensionarse un poquito, o mejor, redimir el bono a los 57, pero con menos pensión. Se lo castigan. Si usted permita que llegue a los 60, se va a pensionar. Inicialmente a los 57 con un monto, a los 60 pide que le incluyan el bono y eso le puede dar lugar a un poco más de mesada Pero pensional. eso no es de pronto riesgoso porque como con los fondos invierten y como la economía sube y baja, de pronto esa señora que tiene hoy 57 no recibe la pensión y dice voy a esperar los 60 al bono y resulta que entonces el mercado tuvo una dificultad, entonces se dicen como popularmente, se queda sin el pan y sin el queso. No, Juan. Y dejó de percibir la pensión como la quería a los 57. No, el riesgo ahí es mínimo porque también se ha implementado, copiado también del modelo chileno, lo que llaman los multifondos. La gente que está en los últimos 10 años para pensionarse, hay que empezar como a desahorrar, es decir, a invertir en cosas muy conservadoras para proteger. Claro, para que esa cuenta de ahorro individual no se afecte y finalmente la persona termine recibiendo una pensión de salario mínimo. Entonces, si le faltan 3 años, ya prácticamente la inversión es en TES. Y en TES es la rentabilidad muy chiquita porque es como del 4, pero no hay absolutamente riesgo alguno de que la cuenta de ahorro individual vaya hacia abajo. Oliva desde Caldas, buenas noches. Buenas noches, doctores. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, gracias por el programa, porque es que en realidad sí nos enseñan mucha cosa a todo el mundo. Aquí aprendemos todos, con ustedes aprendemos también cuando nos cuentan sus historias. La preguntita es para el doctor Jaime Humberto. Vea, yo hablé con ustedes hace aproximadamente un mes, pero como que me extendí tanto que la pregunta yo no recuerdo. Se perdió la pregunta en la historia. Sí, de pronto sí, porque a mí me lleva el caso del doctor Néstor. Entonces, el doctor Néstor me dijo que si de Colpensiones nos decían que no, ya no había más remedio. Pero la pregunta mía para el doctor Jaime Humberto es, ¿yo puedo seguir peleando si la respuesta es negativa o no? Claro que sí, después de las decisiones de los entes que resuelven pensiones en Colombia, llámese Colpensiones, llámese Cajanal, FOPEB, cualquier fondo privado, todo eso tiene un control jurisdiccional en los jueces de la República. Si usted no está de acuerdo con esa decisión y cree que usted jurídicamente tiene razón, lleva el asunto al juez, al tribunal y posiblemente también hasta la Corte Suprema para que finalmente sean ellos los que digan si usted tiene o no el derecho. Entonces, claro que eso queda agotado. No recuerdo bien el nombre de la señora, Juan, porque lo apunté ese día, pero sí, le llevé la razón a mi hermano. ¿Y qué dijo? Para que la llamaran, que la iban a llamar. No sé si la llamaron, pero sí le llevé la razón a mi hermano. Porque si ya hay cosa juzgada, es complicado, doctor Jaime. Si ya inclusive en muchos eventos, hasta con cosa juzgada, sí, Juan, si se le puede entrar al asunto. Por ejemplo, a reliquidaciones de pensiones, primera mesada pensional, la Corte Constitucional dijo que ahí no había cosa juzgada. No, y en muchos eventos. Hay eventos en los que se puede dar la pelea. O uno le puede dar una variación a las pretensiones para que no haya identidad de objeto, de causa, y puede abrirle un nuevo camino a la discusión jurisdiccional en un asunto importante. Una excelente noticia, doctor Jaime, porque es que en el derecho hay que golpear la roca muchas veces, no conformarnos con lo primero que nos dicen. Insistirle mucho a las tesis. Hay veces que es de porfiar y porfiar y porfiar, y finalmente la Corte termina uno diciéndole que sí. Yo he abierto muchas tesis ante la Corte Suprema de Justicia, Juan. Esa de los incrementos, yo fui el pionero de eso aquí. De las pensiones de sobrevivientes por condición beneficiosa, fui el pionero. De estas, de la pensión de sobrevivientes sin convivencia en los últimos años, pero con 5 años en cualquier tiempo. Soy pionero de eso y de muchas otras que ni me acuerdo, pero hemos abierto caminos importantes en las altas cortes en este tema de pensiones. Hay que luchar. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a usted y por aquí nos veremos el próximo lunes otra vez, Juan. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.